Bien, ¿me escucha? Buenas tardes, ingeniero. Sí, se escucha. Se escucha, ingeniero. Empezaremos entonces. Bien, entonces vamos a ver las tecnologías. Ya, me están escuchando, ¿no?
Entonces, tecnología del hardware. Se tiene diversas tecnologías en el hardware de la memoria, siendo dos de ellas las más comúnmente nombradas. Entonces, vamos a ver dentro de muchas tecnologías dos de ellas. La primera tecnología A son las memorias ROM, o sea, son memorias, las memorias ROM son memorias de solo lectura. Es decir, que solo se puede leer el contenido de las memorias ROM. No se puede escribir en ellas. Estas memorias ya vienen escritas por el fabricante de las máquinas. Un clásico ROM, para hacer una comparación, es un libro, ¿no? Ya viene escrito por la imprenta, ¿sí? Ya no es necesario escribir nada en él. Estos circuitos integrados ya vienen grabados con programas y otros datos de utilidad, entonces ya vienen escritos, ya vienen grabados. Entonces, hay otra tecnología parecida, que es las memorias PROM o PROM. Estas memorias son memorias preprogramadas, vienen vacías, en blanco. Y existe un equipo adicional que permite grabar lo necesario en las memorias. Esto se llama, esta forma de grabar se llama quemar. Por ejemplo, en un cuaderno, los cuadernos vienen en blanco y ahí nosotros colocamos nuestros apuntes. ¿Sí? Entonces, ya una vez quemada la memoria, ya queda igual que la anterior, ¿no? A ver, otra tecnología un poco más avanzada es la VPROM. Son memorias PROM reutilizables. Y existe un equipo de rayos ultravioleta que puede ver todo el contenido de estas memorias y luego programar una vez más, reusar una vez más. Se lo puede reprogramar varias veces, más o menos entre 30 a 40 veces. Entonces ya el fabricante prepara memorias estas, que uno la puede grabar y reutilizar unas 30 veces. Y la última tecnología es la memoria EEPROM. Son memorias ROM que permiten borrar ciertas áreas de la memoria. Es posible reprogramar por procedimientos eléctricos y no se necesita para reprogramar el chip, sacar las tarjetas, no, de las tarjetas chip, de las controlas. Además es posible almacenar dicha información. ¿Sí? Un ejemplo de ellas que ya se vende mucho son las memorias flash. Vamos y compramos una memoria flash y podemos pues grabar y borrar ciertas partes y sacarla, arrancar la tarjeta madre. ¿Sí? Bien. Y así hay muchas otras tecnologías de memoria ROM que son solo de lectura, son muy rápidas en leer, pero lentas en escribir, en algunas líneas. B, la tecnología RAM. Las memorias RAM son memorias tanto de escritura como de lectura.
O sea, se puede leer y escribir el contenido de estas memorias con la misma velocidad, con el mismo tiempo de acceso. Ya vamos a ver qué tiempo de acceso, qué velocidad tiene una memoria para leer y escribir. Todas las memorias principales tienen memorias RAM, pero tienen un inconveniente, tienen una desventaja, que son memorias volátiles. ¿Qué significa? Que si se corta la corriente eléctrica se pierde la información. O con el tiempo también se pierde la información y hay que estar recargándola. Esas son memorias volátiles. Entonces, todos los computadores tienen memoria RAM. Por eso necesita una pilita interna para conservar el contenido. O si no, se pierde. Y van a necesitar de memoria flash o memoria ROM para guardar los principales datos de arranque de su computador. Cierta parte de información. Pero nuevamente analicemos, ¿habrán varios tipos de memoria RAM? Sí, hay varios tipos de memoria RAM. Pueden ser de dos tipos. Unos son estáticas, o static RAM, SRAM. Son muy veloces. Sus tiempos de acceso son de 10 nanosegundos. ¿Qué significa? En que tardan 10.000 millonésimas de segundo en grabar o escribir. La lectura y la grabación como unidad física depende del tiempo. Las capacidades, pero tienen bajas capacidades, del orden de los cabidos de los megabits, de unos pocos, del orden de cabido de unos pocos megabits. O sea, pequeña su capacidad. Y otro inconveniente, altos consumos de energía. Por lo tanto, para tener una cantidad suficiente de memoria, necesitamos varios chips de memoria. Pues ese RAM. O sea, en realidad salen haciendo cara, costos altos. El otro tipo de memoria son las memorias DRAM. De Dynamic RAM, o sea, son memorias dinámicas. O DRAM, dinámicas. No son muy veloces, son solo veloces. Sus tiempos de acceso están a 100 nanosegundos, o sea, 10 veces más lenta. O sea, su velocidad es 10 veces menor que las anteriores. Pero sus capacidades, ¿cuál es su ventaja? Sus capacidades son altas. ¿De dónde está? 256 megas. A 1000 megas, que es un gigabyte. Y otra característica más importante, son de muy bajo consumo de corriente eléctrica. Entonces, un celular casi seguro que tiene, pues, son memorias RAM. Y vamos a ver si necesitamos memoria más alta, como el CPU, va a ser memoria RAM. Bien. Entonces, cuidado, no se dejen con el mercado. Ir a comprar una memoria y dicen, miren, esta es barata y es de 100. Su velocidad es de 100 nanosegundos. Y es lenta, es relativamente lenta comparada con una SRAM que es solo de 10. Bien. Ahora vamos a ver otras características de la memoria, la jerarquía de las memorias. Entonces vamos a mirar cuándo vamos a usar unas u otras de lo que hemos visto allá atrás. Entonces,
hay que medir dos cosas para determinar cuál va a ser la memoria que vamos a usar. Dos parámetros. El primer parámetro es la velocidad de la memoria. Y el segundo parámetro es la capacidad de la memoria. Entonces, de acuerdo a nuestras necesidades, vamos a escoger cuál va a ser nuestra memoria útil. Vamos a ver. Las memorias, pues, tampon o buffer. Ahí, ¿qué es lo prioritario? Son de muy alta velocidad, pero de baja capacidad. O sea, es en el caso que lo prioritario y lo importante sea la velocidad. Un ejemplo son las memorias caché, que están en el CPU. Bien, es como si fuera un autocarrera. Va uno o dos pasajeros, pero van a 400, pueden llegar a 400 kilómetros por hora. Convertición. B, apunta, son las memorias centrales. Esas nos interesan. Son memorias donde lo prioritario son ambas cosas. Es prioritario la velocidad y también es prioritaria la capacidad. Ambos prioritarios. Un ejemplo de eso, la memoria principal son memorias centrales. Son memorias de alta velocidad y también alta capacidad. Es como un micro es, puede ir a alta velocidad, ¿no? Y también puede llevar varios pasajeros, 30, 40 pasajeros. Entonces, ¿por qué es prioritaria ambas cosas? O un avión lleva y va a 900 kilómetros por hora para comparar y tiene 100 asientos. ¿Y quién sería una memoria tampon, un avión de guerra? ¿No? De guerra, ¿no? Y lo que interesa es la velocidad. Y la penúltima característica es C, las memorias de masa. Aquí lo prioritario es la capacidad. O sea, memoria de muy alta capacidad, pero no importa si su velocidad sea baja. Ejemplo, el disco magnético. Los discos magnéticos. ¿Sí? Bien, entonces, si demos un ejemplo, un camión que transporta cemento, ¿no? Va a Cochabamba, no importa, pero va con 100 bolsas de cemento, pero va a 10, 15 kilómetros por hora. ¿Sí? Miren, lo que importa es la carga, ¿no? Bien, entonces ya tenemos esto con la memoria. Ahora vamos a repasar algo. Vamos a repasar el CPU. Vamos a empezar a ver. Claro. ¿Cuáles son el CPU? Otra cosa. ¿No? El CPU, ¿cuáles son sus partes? Tengo un reloj. ¿Sí? Que un reloj en megahertz, ¿no? Entonces tiene el reloj marca 0,1, un ciclo de reloj 0,1, 0,1. Y megahertz son millones de ciclos por segundo. Tiene un CPU, un chip. Además, dentro del chip hay circuitos de programa. Circuitos de programa, que son más o menos 150 circuitos de programa, uno para cada tipo de instrucción que necesitemos. Con 150 es suficiente. Con 150 instrucciones, entonces, son 150 circuitos que podemos escoger para hacer nuestro programa. Además, en su interior hay registros. Son algunos pequeños de 32 y su celular tiene, o su computador, 64. Más tarde vamos a ver que estos registros son
Ahorita vamos a estudiar el registro PC, el registro MAR, el registro MDR, el registro acumulador IC, el registro IR. Ya vamos a estudiarlo dentro de un ratito. Esos son los registros que puede tener. ¿Qué eran los registros? Son memorias de muy alta velocidad, campo, ¿sí? Intermediarias entre el CPU y la memoria principal. Y por último tenemos los buses. ¿Qué son los buses? Esas patitas del microprocesador. Son las patas. ¿Sí? Que permiten cada patita transportar un 0 o un 1. Bien. Veamos más abajo la unidad aritmética lógica. Seguimos repasando. Ya la habíamos visto. La unidad aritmética lógica en la luz. ¿Dónde está? En el interior del CPU. ¿Sí? Entonces yo tiene dos entradas, una entrada 1, E1, una entrada 2, E2 y una salida. Y están unidas pues, a la unidad de control. A la entrada 2 le entra el registro MDR, Memory Data Register, el registro de datos de la memoria, ¿sí? Para colocar uno de los operandos. Y en la entrada 1 colocamos el otro operando. Para el otro operando están los registros acumuladores, son de 60. ¿Sí? ¿Y qué sirve? Para poner pues, el primer operando de la operación, por ejemplo, el primer sumando, el dividendo, ¿sí? Y además para recibir el resultado de la operación de la salida. Ya también lo habíamos visto. Bien, entonces ese repaso. Vamos a la página 11. Y ahí lo tenemos el dibujo total de las dos unidades. ¿Sí? Tenemos el relojito, en azul, ¿lo ven? Los registros de instrucción entre 150 y 120, ¿sí? Vamos al otro lado, registros acá. Los circuitos de instrucción. El ALU, con su entrada 1 y entrada 2, apuntarlo de ALU. Entrada 1, entrada 2, salida. Abajo el AC, el acumulador, en la entrada 1, y el MDR en la entrada 2. Va para la entrada 2. Y los otros registros, vamos a ver. Hay un registro al lado izquierdo, el registro PC. Al otro lado, PC. El registro MAR. Y el registro AC, vamos viendo. El registro MDR. Y el registro IR. Bien, entonces es un pequeño gráfico. Y además está unido aquí a la memoria principal. Y ahí tenemos las patitas al lado izquierdo. Son pues el bus de direcciones. Y las patitas al lado derecho, el bus de datos. Con ese y en medio el bus de control, para decirle si la memoria va a leer o va a escribir. Y acá lo tenemos. La memoria con su decodificador, ¿sí? Para, pues, seleccionar la celda. Y, pues, los datos, ¿no? De direccionamiento. De direccionamiento con la dirección y el contenido. Bien. Bien. Pasemos un poco adelante. Fíjense que esto es pura teoría. Vamos más adelante. Bien, vamos a seguir repasando que es importante. Fíjense el software
está formado por instrucciones de programa. Y reglas que nos permiten, ¿qué cosa? Ejecutar tareas. Bien, eso es eso. ¿Para qué nos sirve? Para atender los trabajos del usuario, de un trabajo del usuario determinado. Hacemos el trabajo. Y entonces vamos otra vez a repasar. De aquí en adelante vamos a empezar a repasar. Bien. Entonces habíamos dicho que podíamos escribir, leer y escribir en la memoria. ¿Sí? Entonces tenemos para la escritura de los modos. Bien, vamos un poco más abajo, ya eso lo habíamos visto. Gráfico de memoria otra vez. Bien, aquí lo tenemos en la memoria. En grande le hemos puesto una lupa. ¿Bien? Entonces tengo la memoria, tengo el decodificador, apuntador, y tengo acá pues la dirección y los datos. ¿Sí? ¿Y cómo hacíamos para leer? Primero pues habíamos que indicarle qué celda voy a leer, indicarle en el bus de control que voy a leer y el devuelve el contenido hacia el bus de datos. Bien. Entonces acá a la izquierda, apuntame a la izquierda, tenemos el bus de datos. ¿Sí? Son alambres conductores. ¿Sí? Acá tenemos el registro de direcciones, llamado registro MAR. Abajo. ¿Sí? Ahí yo le indico en el registro de direcciones qué celda voy a leer. Entonces el codificador la selecciona y le digo que voy a leer y bota el contenido al bus de datos. Y ahí lo tenemos el bus de datos, cables conductores. Y lo pasa al registro de datos, al inmediato. Y acá tenemos el ejemplo, por ejemplo, en el bus de direcciones, yo quiero apuntarlo nuevamente, que está en, yo tengo el 4, por ejemplo, coloco el 4 en el registro de direcciones, ¿sí? Se va por el bus de datos, el decodificador lo selecciona el 4, ¿sí? Y cuando le digo que voy a leer, ¿qué es lo único que hace? Pasa su contenido, de ahí el contenido al bus de datos y lo lleva al medio. ¿Okay? Bien, entonces, ese es nuestro. Pasemos un poquito más adelante. Fíjense que esto es puro teoría. Vamos más adelante. Ahí tenemos el ejemplo. Si se desea leer el contenido de la celda, cuya dirección es el 4, entonces 4 en binario es 0, 1, 0, 0. A ver, ¿qué hay que hacer? Primero, se le debe indicar y depositar en el registro MAR la dirección 4 igual a 010. Primero. Entonces se le debe indicar que voy a leer, ¿no? Entonces la memoria principal transfiere este contenido del registro MAR de la memoria a partir del bus de dirección. Y luego, con la ayuda del decodificador, selecciona la celda, direcciona. Entonces yo le deposito en 4 binarios en el registro MAR y él, ¿qué hace? Selecciona la celda 4. Bien. 2. Le debo indicar a la memoria en el bus de control que voy a leer. Entonces la memoria transfiere el contenido de la celda direccionada
al bus de datos y luego lo deposita al registro MDL. Entonces lo hacen dos pasos, la lectura. Bien, entonces veamos, de eso veamos las funciones. ¿Cuál va a ser la función del registro de MAR? La función del registro MAR, vamos a ver las funciones. Es la de depositar la dirección de la celda que se va a leer y escribir. Entonces, en el registro MAR se lee la dirección de la celda que se va a leer o se va a escribir. El otro, la función del bus de direcciones. ¿Cuál va a ser? De transferir la dirección del MAR a la memoria principal. O sea, son cables conductores que permiten transmitir, pues, la dirección, transmitir ese cuadro. La función del decodificador de la figura es de seleccionar la celda direccionada. ¿Sí? De aliar la celda direccionada. Escoger entre las millones de celdas cuál es la celda en cuestión. La función del bus de control es indicar a la memoria la operación que se va a ejecutar, que va a ser o leer, pues, va a ser la operación leer o la operación escribir. La función del MDR, del registro de datos de dirección, es la de escribir el contenido de la celda direccionada que ha sido leída o va a ser escrita. Y la función del bus de datos es transferir el contenido de la celda desde la memoria al registro MDL. Bien, entonces estamos las funciones de cada una de ellas de ese dibujo. Pasemos para adelante. Y ahí está el dibujo, ¿no? Nuevamente, ¿sí? El mismo dibujo. Bajamos un poquito más abajo y lo vemos, el mismo dibujo que hemos visto antes. Bien. Ahí lo tenemos. Pero ahora nos quedan, habíamos visto otros dos registros más. Si miramos un poquito atrás, hay el registro PC y el registro IR. ¿Cuántos minutos nos queda ayudante? 4 minutos, ingeniero. 4 minutos. A ver, veamos estos dos registros y entramos de nuevo. El registro PC, contador de programas. Este registro es usado para controlar las secuencias de las instrucciones de programa. O sea, para que el CPU conozca cuál es la instrucción de programa que está procesando. Entonces, piense que en memoria hay un montón de instrucciones de programa. Entonces necesitamos un registro para ver por qué instrucción vamos viendo. ¿Okay? Entonces, por eso se llama el contador de programa. Cuenta qué instrucción va a ir. Y el registro IR, registro de instrucción. En este registro se deposita el contenido en binario de la instrucción que se va a procesar. Con este número, el CPU selecciona el circuito electrónico. Son 150 instrucciones de el circuito electrónico de la instrucción a procesar. Y luego en un segundo paso ejecuta dicha instrucción. Es más o menos como el ayudante del mecánico. El mecánico le dice, tráeme la llave 7 y él va y trae, pues, va y trae una palanca. Tráeme la llave 8 y trae un alicate. Trae la llave 15 y va y trae una lima. ¿Sí? Bien. Entonces,
Ya nos falta poquito. Vamos a volver a entrar para mirar la tecnología de la memoria principal. ¿Sí? Me pasa en la página 15. Entonces, volvemos a entrar ayudante nuevamente. Está bien, ingeniero.
Bien, sigamos repasando. ¿Me escucha, no? Sí. Repasemos las tecnologías de la memoria otra vez, que es importante. Ya habíamos dicho que existen dos grandes tecnologías del hardware, de la memoria principal. Las memorias ROM, ROM, y las memorias RAM. Y repasémosla nuevamente. Fíjense que estamos repasando, nada más. Las memorias ROM son memorias de solo lectura. Es decir, que en esta memoria solo es posible leer su contenido de su celda. No se puede escribir en ella, igual que en un libro, ¿no? Estas memorias generalmente vienen pues, preparadas de fábrica. El contenido fue escrito por el fabricante y tiene almacenado programas cuyo uso puede ser, pues, por ejemplo, para el manejo de los periféricos, de las impresoras, de, de los flash, de, bien, ejemplo de, por ejemplo, que tenemos para imprimir necesitamos una tarjeta de red y el costo de unos pocos dólares, ¿vale? Muy pocos, son chicos. Ahí lo tenemos si abrimos, por ejemplo, un foco de eso de acá, de alumbrado, vamos a ver chips de ahí. Ya vienen, esos chips son pues ya de escritura, son memorias de escritura. Ya vienen pues ya vienen grabados por el fabricante. La otra son las memorias PROM. Son memorias ROM preprogramables. Estas memorias vienen vacías, vienen en blanco. Y existe un equipo adicional que nos permite escribir en las memorias una sola vez. Y una vez que programadas, pues, son idénticas a las anteriores, ya no dijeron. Y solo es posible en estas memorias escribir una sola vez. Bien. La otra tecnología es un poco más amplia. Son memorias VPROM, V de rayos ultravioleta. Son memorias PROM, igual que las anteriores, pero reutilizables. Se usan, o sea, se las puede borrar completamente, usando un equipo adicional de rayos ultravioleta. Y otra vez preprogramarlas nuevamente unas 30 veces. Bien, pero hay que borrar toda la memoria y escribirla de nuevo. Entonces, y la otra son las clásicas flash, son las memorias EEPROM. Entonces, si queremos grabar altas veces en la memoria, muchísimas, y son memorias EEPROM que pueden ser borradas y escritas directamente por medidas eléctricas. Y además es posible pues, cambiar el contenido de algunas celdas, alguna parte de la memoria. Es muy común, son las memorias flash que vemos en el comercio, ¿no? Entonces ya yo puedo pues, grabar una cierta celda o grabar y borrar un pedazo de una cierta celda. Entonces ya lo hemos repasado. Ahora repasemos nuevamente las RAM. Las memorias RAM son lectura y escritura. O sea, es posible leer y escribir en estas memorias como ya habíamos dicho, repasando.
Todas las computadoras siempre tienen memorias RAM de lectura y escritura. Pero estas memorias tienen una desventaja. Son memorias volátiles. O sea que el contenido de la celda se pierde si se corta la corriente eléctrica en sus circuitos de alimentación. Las memorias RAM pueden ser de dos tipos, ya dijimos. Memorias RAM estáticas o SRAM y memorias RAM dinámicas o DRAM. Y repasemos nuevamente la velocidad de las memorias RAM. Sí. ¿Vale? ¿Cómo se mide su velocidad? La velocidad de las memorias RAM se las mide con un parámetro llamado tiempo de acceso. Muy importante, tiempo de acceso. Donde el tiempo de acceso de una memoria RAM es el tiempo transcurrido desde el momento en que se solicita a la memoria hasta cuando ésta devuelve el resultado. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, el tiempo de acceso de ir a Warner desde el momento, se mide desde el momento que subo yo al micro hasta cuando llego a Warner. Es un tiempo transcurrido. ¿Sí? Sí. El tiempo de acceso de las memorias RAM es del orden de 10, las más rápidas, llevan solo en 10, a 100 las menos, un poquito menos rápidas, nanosegundos. ¿Qué es un nanosegundo? Las 1000 millonésimas de segundo. Fíjense que en estas memorias, en 10 nanosegundos, la corriente eléctrica solo avanza 30 centímetros. Entonces, pues, si tenemos un cable largo, ya para transmitir a partir de un cable largo más de 30 centímetros, ya no justifica poner una de estas memorias rápidas, se pierde más tiempo a transitar por el conductor. Ya dijimos que un nanosegundo es las 10.000 millonésimas de un segundo. La velocidad de la luz es baja, ¿no? Apenas de 300.000 kilómetros por segundo. De 10 a 10 centímetros por segundo. Bien. Capacidad de la memoria. Nuevamente hablemos de las capacidades para terminar. En el hardware de la memoria, la capacidad de la memoria es un circuito que puede describir una posición de la memoria. ¿Cuál es ese circuito? Que es el bit, ¿no? Entonces yo puedo una posición de la memoria en un bit, o sea, es un 0 o un 1. Bien, se mide en bits. Tenemos las eléctricas, las medidas eléctricas y las medidas informáticas. Las medidas eléctricas pueden ser de 64 bits, de 256 bits, de 1 megabit, 1 millón de bits, de 10 millones, de 1 gigabit, de 1000 megas. Y la informática, la unidad principal es el byte. Un byte es 8 bits y un kbit es 2 a la 10 bits, o sea, 1024 bytes. ¿Sí? Un byte pues 8 bits. ¿Sí? Bien, pasemos a otra lista. Y ahí estamos, ¿no? El megabyte, el gigabyte y el terabyte. ¿Sí? Ya lo vamos viendo. Y ya estamos acá las SRAM y la DRAM que no habíamos visto. Las SRAM son memorias, las SRAM son memorias RAM estáticas, son muy veloces y el tiempo de acceso de esta es del orden de 10 nanosegundos, muy rápido, altamente rápido. Pero tiene eléctrica y el almacenamiento de la información
está hecho en algo llamado compuertas lógicas. Por cada bit que se tiene capacidad baja. Y su capacidad es baja y su velocidad es muy alta. Entonces, su capacidad va de 256 capi por chip. Por lo tanto, su precio es alto. Y por último, las DRAM. Las DRAM. Hacemos un poco más, para terminar el repaso. Son memoria dinámica, su tiempo de acceso está del orden de los 100, más lenta. Otro era aquí, por ejemplo, a 10 kilómetros por hora, el otro era 100, mucho más rápido. Bien. ¿Qué tiene bajo consumo de corriente eléctrica? Su capacidad es del orden de los megabits por chip. Son un poco más lentas que las SRAM. Sus precios son bajos, por lo tanto. Bien. Las memorias DRAM almacenan información en cargas eléctricas de un condensador, en corriente eléctrica. Entonces el condensador cargado con 1, descargado con 0. Pero la carga eléctrica de un condensador se pierde en el tiempo y por lo tanto se podría pues perder la información. O sea, necesita circuitos de recarga de los condensadores para recargar los condensadores en el tiempo. Y estos circuitos recargan la memoria cada 3 milisegundos. ¿Okay? Bien. Bien. Entonces, todo esto es el hardware. La otra parte del computador que habíamos visto es el software y esto nos interesa mucho, ¿no? ¿Qué será el software? Ya lo habíamos dicho. Apuntador software. El software es aquella parte del computador referente a las instrucciones de programa. Estas instrucciones de programa ¿quién las preparan? Las preparan directamente. Estas instrucciones de programadores nos indican, ¿sí?, qué es lo que va a hacer el computador y las preparan directamente unos individuos llamados programadores. Entonces, ¿qué es el software? Nos permite manejar a la máquina. ¿Sí? ¿Y quién prepara el software? Unos individuos llamados programadores. Las instrucciones de programa deben ser almacenadas en la memoria principal del computador. Y a partir de ellas, el CPU las procesa en forma secuencial. O sea que secuencial una a una, instrucción por instrucción, para así obtener un resultado de un problema específico. Entonces ahora vamos a ver qué es un programador. Un programador es aquella persona que es capaz de crear un programa o de corregir un programa. Y pronto yo lo estoy bautizando a ustedes de programador. Entonces aquella persona que puede pues preparar o crear un programa o en todo caso pues corregir un programa o acomodar un programa. Donde un programa es un conjunto de instrucciones o de mandatos o de órdenes que ejecutadas en secuencia de tiempo permiten resolver un problema específico. Entonces, si el computador necesita resolver un problema específico, necesitamos de un programa. Son ciertas instrucciones de programa que procesar en secuencia de tiempo resuelven dicho problema. ¿Y quién crea ese programa? Un individuo llamado programador que van a ser ustedes. Bien,
Y más abajo tenemos el usuario. Usuario. ¿Qué será el usuario? El usuario es aquella persona, no es un computador el usuario, es aquella persona que usa un programa en un computador. O sea, el usuario en un computador es aquella persona que usa un programa. ¿Quién será el usuario? Una cholita de mercado, un abogado, un médico, su hermanito viendo, procesando internet o un juego, ¿no? Ese es un usuario. Bien, veamos un lenguaje. El lenguaje, ¿qué es un lenguaje? Un lenguaje nos permite comunicarnos entre dos o más personas o entes. Entonces, si yo quiero comunicarme entre dos personas, pues me permite comunicarnos con dos personas, pues, ustedes y su mamá, entonces vamos a necesitar un lenguaje de programación. ¿En qué está formado el lenguaje de programación? Con un alfabeto. Y además con reglas de sintaxis. ¿Cuál es nuestro alfabeto? Si queremos nosotros comunicar, es el castellano, ¿no? Para los gringos es el inglés. Y además hay reglas de sintaxis. ¿Cuáles son las reglas de sintaxis? Los artículos, los sustantivos, los adverbios del lenguaje. Esas son las reglas de sintaxis. Lo que antes nuestra profesora nos ponía rojo y nos llamaba la atención por no tener buena ortografía, ¿no? Bien, ¿cuáles son las...? Y para la máquina el alfabeto es en binario. Y las reglas de sintaxis también son números binarios. Entonces, pues la máquina, como solamente entiende binario, su alfabeto va a ser el binario. ¿Qué significa? Va a ser el número binario. Y sus reglas de sintaxis también van a ser números binarios. Entonces, con binario tenemos pues que comunicarnos con la máquina. Veamos el lenguaje de máquina. Lenguaje de máquina. Este lenguaje nos permite indicarle a la máquina qué es lo que va a hacer para que éste procese la información indicada en el programa. ¿Sí? ¿Okay? El lenguaje, pues, este es el lenguaje llamado lenguaje de máquina. Su alfabeto será en binario, serán números binarios. Y la regla de sintaxis también en binario. Entonces, el lenguaje de máquina, como ven, las instrucciones del programa en binario y sus reglas de sintaxis también en binario. Pues el binario es lo único que entiende la máquina. O sea, que las órdenes a la máquina deben ser números binarios. O sea, que el programa será, pues, un conjunto de números binarios. Pues el lenguaje, pues, este lenguaje está enteramente en binario. Y es el único lenguaje que entiende la máquina, el binario. Entonces, solamente el binario entiende la máquina. Entonces, las instrucciones y las órdenes de la máquina son números binarios. ¿Ok? Bien. Entonces ese es el lenguaje. Ahora veamos cómo hacemos el programa. Se llama programa objeto. El programa objeto es aquel programa preparado en lenguaje de máquina. Por ejemplo, si yo quiero hallar la raíz cuadrada de un número, voy a hacer un programa. Y ese programa tiene que estar en lenguaje de máquina. Y ese programa obtenido se va a llamar programa objeto. Es decir, en lenguaje de máquina, es decir, en binario.
Por lo tanto, si está en binario, es código ejecutable por la máquina. Pues la máquina lo puede ejecutar directamente. Entonces, un programa objeto es un programa hecho en lenguaje binario. Y como está en binario, la máquina es posible que lo entiende, lo puede ejecutar directamente. ¿Sí? ¿Quiénes los preparan? Los programadores. ¿Quiénes lo usan? Los usuarios. La ventaja del lenguaje de máquina es que es el lenguaje nativo de la máquina. La máquina solo entiende este lenguaje binario. ¿Sí? Pero es código directo, es código directamente ejecutable por la máquina. ¿Quién lo entiende? La máquina. Pero veamos su desventaja. Pero tiene la desventaja que es difícil de recordar y de usar por las personas, por los programadores. Pues tiene que recordar los programadores largos números binarios, que son las instrucciones de programa. En ese binario ya dimos puros ceros y unos largos números. Además, existen muchísimos lenguajes de máquina. Pues habrá un lenguaje de máquina por cada CPU instalado, creado. Igual que hay distintas personas de distintas nacionalidades, hay distintos. Para cada CPU hay un distinto lenguaje de máquina. Y tal vez, fíjense todavía, tal vez pudiera haber un lenguaje de máquina distinto para distintas versiones del mismo CPU. Subo un poquito más arriba. Para distintas versiones del mismo tipo de CPU. O sea que es totalmente dependiente del fabricante de las máquinas. ¿Ok? Bien. Aquí pillé más factura, pero ya está por otro. Ya. No, no. ¿Esa cuál es? ¿Cuál? Entonces yo tengo el lenguaje acá, por ejemplo, el 000101 puede ser la suma, ese número. El 011011 puede ser la recta. El 011100 puede ser la multiplicación. El 00, el 100101 la división. El 101101 puede ser almacenado y así son 100 instrucciones. Con esas 100 instrucciones hacemos cualquier programa. Bien. Tengo razón. No quedan 7 minutos. todavía 15 minutos. A ver, 15 minutos. A ver, acá veamos una cosa. Hasta aquí lo vamos a leer. Vamos a empezar la próxima con lenguaje figurado. ¿Ok? Bien. Bien. Entonces, pero acuérdense que el otro martes, que es viernes, ¿no? Tenemos que dar nuestro parcial. ¿No? ¿Okay? ¿En qué aula vamos a dar? En la 22551. ¿Sí? En módulo 225, aula 51. Okay, allá arriba, en el último piso. Ya dijimos, vamos a llevar 2 hojas de papel, por lo menos. ¿Sí? Alguien me pregunta, ¿qué papel? ¿Tamaño fijo, cuadriculado, tamaño carta? Cualquiera. ¿Sí? Cualquier. El único papel que no queremos es que es muy delicado y se rompe, que vaya a darme un compañero en papel higiénico. Ese no lo quiero, ¿ya? Entonces, cualquier otro papel.
Vamos, por lo menos 2 hojas. Cada hoja tiene que tener su registro, y su apellido, sus nombres y apellidos, y carrera, ¿sí? ¿Ok? Entonces, fíjense que vamos a controlar al entrar que todas las hojas tengan sus datos. Porque cuando recogemos los exámenes, si hay alguno que no me la ha puesto nombre o algo de su hoja, el ayudante los va a botar esa hoja. ¿Sí? Entonces tienen que identificarse bien claramente. Ese día hay que venir el martes. No lleguen tarde, ¿no? Porque vamos a empezar a qué hora? Temprano. A las 2 menos cuarto. ¿No? ¿Sí? 2. Y lo vamos a hacer entrar al alfabeto. ¿Okay? Para que no... Alguna vez se me han peleado 2 compañeras feas porque querían, feamente se han caído hasta el suelo, se revolcaron, porque querían sentarse al lado de otra compañera o compañero que según creían que sabían, ¿no? Para que les pase el examen. La mandamos a lavar la cara y vinieron a dar examen. Comprendemos la situación de nerviosismo, ¿no? Las pusimos separadas y dieron su examen. Me dijeron otro docente, ¿y por qué no la expulsó? No. Ok. Entonces, ¿hasta dónde va a ser? Ya dijimos hasta dónde, ¿no? Esta parte de teoría ya no entra al segundo parcial, es decir, ¿ok? Entonces, ¿qué van a traer? Pueden traer ustedes su calculadora, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, para poder hacer, porque hay algunos que no se acuerdan de multiplicar, peor dividir. Bien. Entonces vamos a dar con tranquilidad. ¿Cuántas preguntas van a haber? Entre 2 y 3 preguntas, nada más. ¿Okay? ¿Cuánto va a durar el examen? 45 minutos. ¿Bien? ¿De qué va a ser? De lo que hemos visto, ¿no? Conversiones, representación, números reales. ¿Okay? Bien, entonces, de eso vamos. De eso vamos a... ¿De qué? De preguntas sencillas, ¿no? Que puedan hacer ustedes, de algo que han visto. Tienen ahí 2 ayudantes para repasar y tienen una semana para hacer. Ese día le van a pedir documentos, entonces tráiganse la fotocopia de su carnet de identidad, ¿no? ¿Ok? No se olvide. Bien. ¿Alguna pregunta? Esta parte de teoría todavía no va a entrar. Nadie dice nada. El examen, espero, nota arriba de 90. Es muy sencillo. La segunda parte es más trabajosa. ¿Ok? Nadie pregunta nada. Ok, ingeniero, se entendió. Todo claro, ingeniero. Ya. Entonces, pues, piense, va a ser preguntas sencillas y nadie se va a ayudar con nadie porque vamos a estar ahí en docente y van a estar ustedes bien separaditos, ¿no? ¿Ok? No vamos a estar alfabéticos, entonces no se peleen a amontonarse. Y vamos a trabajar bien para que según, como nos ha indicado el jefe de carrera y el subdecano, quiere saber si ustedes han repasado algo, porque no sería justo que uno que no estudió nada se copie de otro compañero y saque mejor nota, ¿no? Sería injusto. Otro dato, van a haber más de un tema de los exámenes, ¿no? ¿Ok?
van a ver más de un tema. Y muy parecido, con muy poquita diferencia de algo. Entonces así, si, como hay muy poca diferencia, entonces entre un compañero y otro, de por ahí hay algún caído que se copia a un compañero y era de otro tema. Porque pronto ustedes se van a titular y van a empezar a trabajar solos, ¿no? Nadie se lo va a hacer, nadie le va a hacer el trabajo. Su compañera de ustedes no prestan novio, ¿no? Es celosa. Así tienen que ser ustedes. Si no hay ninguna pregunta, pues, entonces lo espero ese día temprano, a las 2:15, allá en el edificio 25, ¿conocen? ¿Eh? Arriba, en el aula 51, allá en tecnología. ¿Bien? Sí, ingeniero. Está bien, ingeniero. Hasta No hay luego. nada más. Se va a cortar ya, ¿no? Sí, ingeniero, hasta luego, ingeniero. Hasta Hasta luego. luego. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego.